Ya está con nosotros Carlos Aquino del Partido Comunista de Venezuela, a quien saludamos y le damos la bienvenida a la mañana de hoy a Primera Página y a Globovisión. Señor Aquino, buenos días, bienvenido. Gracias, un saludo a ti, a todas las muchachas y por supuesto a todos los usuarios y usuarias de Globovisión. En primera instancia, hay varios aspectos sobre los cuales nos gustaría conversar con usted, conocer su opinión, no solo como miembro del Partido Comunista de Venezuela, sino como integrante del gran polo patriótico, y es sobre esta situación que se ha venido presentando en el país en estas últimas horas. Muchos venezolanos, cientos, miles de venezolanos que han decidido ir a las calles en concentraciones convocadas por sectores de oposición en Venezuela, protestando por lo que consideran el cese de libertades, de respeto a los derechos humanos y exigiendo además el derecho a elecciones libres y democráticas y transparentes en nuestro país. ¿Qué balance nos puede hacer? Dos cosas puntuales sobre eso. Uno, efectivamente el Partido Comunista de Venezuela es miembro del Gran Polo Patriótico, pero yo no puedo hablar en nombre de esa instancia. Yo hablo en nombre del Partido Comunista de Venezuela y no puedo hablar en nombre del Gran Polo Patriótico porque es una instancia que nosotros hemos reclamado que se reúna y en lo que va de año no se ha reunido, y en situaciones político-económicas como las que estamos viviendo se hace evidente que el espacio establecido de articulación entre las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso bolivariano debería reunirse, intercambiar, debatir, discutir. Entonces no hablo en nombre del Gran Polo Patriótico. La cara en el Gran Polo Patriótico. Este año, ya desde finales del año pasado, desde octubre, ya no se reunía. En todo caso, lo que quería aclarar era eso, que no hablo, ni puedo hablar, ni nadie podría hablar en nombre del Gran Polo Patriótico mientras no se reúne. Entonces, a nombre del Partido Comunista de Venezuela, expresar también un señalamiento interesante en la pregunta que hiciste. Manifestaciones efectivamente convocadas por dirigentes de oposición, pero cuando uno ve algunas de sus declaraciones, se intentan desmarcar porque dicen solo convocamos es a lo pacífico, lo que no es pacífico, eso no fue convocado por nosotros, pero no termina de haber un deslinde con respecto a actos violentos que han habido, muy graves algunos de ellos, además afectando instalaciones públicas, escuelas, quemando camiones de alimentación, una situación donde hay problemas de abastecimiento, hay problemas de distribución y algunos de estos sectores vienen a quemar camiones, como pasó en CBA Azúcar en Barquisimeto, Estado Lara. Cosas absurdas. Entonces, ahora, señor Aquino, pero le pregunto, ¿usted no ve esos focos que efectivamente han ocurrido y son condenables? ¿No lo ve como hechos aislados, sino como una política de ese grupo de oposición? Eso es lo que en nuestro criterio hay sectores dentro de la muy heterogénea oposición, porque a veces cuando decimos oposición parece que es un todo homogéneo. No, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela respetamos a quien manifieste pacíficamente, exprese su planteamiento, su idea, con todo derecho tiene que poderlo hacer, pero indudablemente nosotros tenemos que señalar, y ojalá lo hicieran también, estos sectores y esos voceros de oposición señalen y denuncien y critiquen a esos focos de violencia, pero sí hay en esa dirigencia opositora, hay sectores neofascistas, hay sectores proimperialistas, hay sectores que propugnan una intervención militar armada de nuestra patria. A esos sectores le interesan esos desórdenes y le interesan esa crisis. Eso también hay que decirlo. ¿Y qué tendría que decir usted, por ejemplo, señor Aquino, como miembro del Partido Comunista de Venezuela, de lo que se ha venido denunciando, el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, incluso el propio defensor del pueblo ayer condenaba una denuncia que se está haciendo desde el fin de semana, señor Aquino, que están utilizando helicópteros de cuerpos de seguridad para lanzar objetos contundentes, lo dijo el propio defensor, que son bombas lacrimógenas desde el aire contra los manifestantes civiles? Sí, para aclarar, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela, cada acto que hemos identificado como un exceso de la fuerza pública, nosotros lo hemos denunciado. Cuando hubo el allanamiento en la Universidad de Carabobo, a finales de la semana pasada, el Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela y del Comité Regional de la Juventud Comunista de Venezuela hizo declaraciones públicas señalando y fijando posición contraria a ese allanamiento. Y finalmente, de hecho, policías que participaron de ese allanamiento han sido suspendidos y se ha iniciado un proceso de investigación. Entonces, nosotros, por supuesto, lo expresamos
públicamente somos contrarios a los excesos. Caso distinto es querer mostrar como exceso cualquier acción de la fuerza pública para contrarrestar acciones de violencia. Entonces, que es parte también de lo que se pretende hacer cuando se han hecho afirmaciones absolutamente irresponsables y muy probablemente tendenciosas, que no es lo mismo, cuando se ha querido equiparar uso de armas químicas en Venezuela con el tema ocurrido en Siria y que justificó para los gringos, para el gobierno de los Estados Unidos, justificó un ataque en territorio sirio. Entonces, se están haciendo esas declaraciones, en nuestro criterio, son no solo irresponsables, sino tendenciosas para querer equiparar una situación que no tiene parangón. Claro, pero ¿qué pasa cuando uno analiza, por ejemplo, lo que es la actuación de los cuerpos de seguridad? Ha habido denuncias, por ejemplo, y están ampliamente documentadas en redes de utilización de bombas lacrimógenas vencidas, se obstaculiza el paso en Venezuela. La Constitución Nacional, vamos a checar por favor, y le pido al equipo de producción, vamos a chequear lo que establece el texto constitucional en su artículo 68. Seguramente usted muy bien conoce. El artículo 68 de nuestra Constitución, en su segunda parte, dice que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley va a regular la actuación de los cuerpos policiales, pero en su primera parte del artículo dice que los ciudadanos tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que es lo que establezca la ley. ¿Por qué hay venezolanos que se les impide, por ejemplo, ir a manifestar a cualquier sede de algunos poderes del Estado, bien sea Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, sobre todo una institución como la Defensoría del Pueblo, y hay venezolanos a quienes se les impide ese derecho? ¿Por qué? Claro, es que está mencionando dos temas que son distintos. El referido al artículo 68 de la Constitución, efectivamente, eso es vigente y eso hay que respetarlo. Pero mencionar ese artículo y vincularlo o pretender vincularlo a una acción para contener acciones violentas, gente que está quemando carros, que está quemando escuelas, que está haciendo guarimba, equiparar eso con manifestación pacífica no corresponde, porque el artículo, vuelvo a revisar, habla de manifestaciones pacíficas. Ajá, pero ¿qué ocurre cuando hay una guarimba? ¿Qué ocurre cuando ponen una guaya atravesando una calle que ha incluso matado ya gente? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Eso es una manifestación pacífica? No, no lo es. En esos casos tiene que actuarse según un conjunto de procedimientos que hay que deben ser de proporcionalidad y de progresividad. Son términos, no de uno, son términos que emplean incluso los cuerpos policiales. Como por ejemplo, entonces no son elementos equiparables. No debería, por ejemplo, instituciones como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, al menos atender a ese grupo de venezolanos que están reclamando un derecho de ir a manifestar. Ahora voy al segundo tema, por eso te decía, uno es clarificar. No se puede emplear ese artículo, o en nuestro criterio al menos, no se puede emplear ese artículo para referir acciones que en nuestro criterio son legítimas de fuerzas de orden público para contener acciones violentas y desestabilizadoras, indudablemente, y además criminales. Ese es un elemento. El segundo, nosotros somos de la idea contra el gobierno de Venezuela. No, por eso intentamos nosotros hacer la diferenciación. ¿Quién marche, manifieste, exprese su idea? Eso es una manifestación pacífica, que es de lo que habla el artículo. Y esas manifestaciones pacíficas no han sido reprimidas y no se han ejercido acciones de violencia contra esas manifestaciones pacíficas. Se han ejercido en contra de las acciones criminales y violentas. Pero ese es otro elemento. Perdón, vamos a recordar cómo se han venido dando muchos casos y rápidamente tenemos que irnos a la pausa, pero es que las manifestaciones en inicio, salvo estos focos que repetimos, son condenables de todo punto de vista, pero es que ni siquiera de entrada se les permite intentar llegar a una institución, se trancan todos los accesos al municipio Libertador, por ejemplo. Claro, lo que digo es, no es conveniente, no es correcto en nuestro criterio, unir lo que son acciones criminales violentas por parte de estos focos con
grupo pacífico que quiere ir a manifestar y consignar una comunicación. Equiparar una y otra en nuestro criterio no es correcto, no es conveniente. Discutamos un tema y discutamos el otro. Nosotros somos partidarios, para aclararlo de una vez, nosotros somos partidarios de que alguien que quiera manifestar pacíficamente y consignar una comunicación, una denuncia a cualquier institución del Estado, lo pueda hacer. Pero no equiparar esto con acciones criminales, violentas y que han generado muertes. ¿Ha habido acciones criminales y violentas por parte de cuerpos de seguridad en este momento en Venezuela? Según algunas denuncias pareciera que sí. Nosotros somos partidarios que se investiguen y que se lleven a cabo. Es un acto criminal el allanamiento que se hubo con la UC, para mencionar un caso concreto que nosotros mismos también denunciamos y que han habido acciones. Tenemos que hacer una breve pausa, señor Aquino, pero para el regreso me gustaría también tener la consideración política de Carlos Aquino, integrante del Partido Comunista de Venezuela, sobre el tema electoral. ¿Cree que estemos en vísperas de una convocatoria a elecciones en Venezuela, luego de los últimos pronunciamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro? Elecciones, por cierto, que están en mora desde el año pasado. Al regreso, por favor, me gustaría sus apreciaciones. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Carlos Aquino, del Partido Comunista de Venezuela, sigue con nosotros. Mañana en vivo y directo a través de la señal de Globovisión, Carlos Aquino, integrante del Buró Político Nacional del Partido Comunista de Venezuela, sigue con nosotros. Desde hace algún tiempo la oposición en Venezuela ha venido exigiendo el tema electoral. Están en mora, por ejemplo, la convocatoria a elecciones regionales que debieron realizarse, por cierto, el año pasado y fueron prometidas para el primer semestre de este año 2017 y todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial respecto de este tema. Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo, y cito, que ojalá convoquen a elecciones pronto para darle una pela, se refería a la oposición. ¿Cuál es la visión que sobre este tema tiene el Partido Comunista? Bueno, efectivamente, los plazos para la realización de elecciones a nivel de regiones, efectivamente correspondía para finales del año pasado, y es correcto que el CNE dijo que se realizaría a finales de este primer semestre y no ha dicho mayor información, no ha aportado mayor información con respecto a eso, según han dicho algunas rectoras, porque están concentrados en el tema de la renovación, lo que llaman la renovación de los partidos. Una renovación que además la siguen un poco alargando porque se dieron cuenta que, ahora fue que se dieron cuenta que Semana Santa estaba dentro de ese cronograma. Un proceso en el cual nosotros hemos dicho, ratificado y reivindicado que no vamos a participar de ese proceso de renovación mientras sigan vigentes esas aberrantes y extralimitadas normas establecidas por el Consejo Nacional Electoral, unas normas que exceden incluso la ley que nosotros estamos denunciando, la ley del año 65, la ley betancurista y policial del año 65, que sigue aplicándose al día de hoy, excede incluso esa ley y excede la sentencia número 1 de la Sala Constitucional del TSJ del 5 de enero del año pasado. Como ambos instrumentos son extralimitados y además se excede muchísimo, interviniendo en la vida interna de nuestra organización y poniendo en peligro la estabilidad laboral y la seguridad física personal de nuestra militancia, nosotros no podemos participar en ese proceso con esas normas. Eso implicará la ilegalización del Partido Comunista de Venezuela. Si mantienen esas normas, eso es lo que implicará, nosotros asumiremos esa cuarta ilegalización en nuestros 86 años de vida, pero el Consejo Nacional Electoral y los poderes públicos del Estado tendrán que asumir la responsabilidad política e histórica de la ilegalización del PCV. ¿Qué le parece, señor Aquino, si hasta ahora nosotros también consultamos la participación de nuestra audiencia? Stenif Olivares, lista para presentar algunos comentarios. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato el recorrido con un comentario de @MartínBraca, ya lo van a tener allí en pantalla. Le preguntan, señor Aquino, ¿no es un acto criminal que el Tribunal Supremo de Justicia declare un fraude electoral en Amazonas y aún no se repitan las elecciones? ¿Qué le contesta? Mira, no sé si será criminal, pero efectivamente está pasado del tiempo. Más de uno y una han expresado
que si el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia en un sentido o en otro con respecto a los diputados, a la elección en Amazonas, se solventaría el tema de la Asamblea Nacional, es decir, si hay que repetir elecciones o si son legítimos esos diputados. Eso probablemente ayudaría a solventar este otro impasse de poderes que tenemos en Venezuela. No sé si es criminal, pero al menos se ha retrasado bastante. ¿Por qué no sería criminal probablemente? Porque la ley no establece un lapso específico para tomar la decisión, pero hay una situación política y hay una recogida de pruebas que ya debería haber sido suficiente para poder decidir sobre ese caso. Seguimos revisando. Ovidio de Crescendo le pregunta lo siguiente. El Partido Comunista ha sido siempre aguerrido en contra de sistemas opresores y con vicios dictatoriales. ¿Qué les pasa que ahora están cabizbajos? Mira, nosotros seguimos siendo aguerridos. Como decía, tenemos 86 años y conversando un poco durante comerciales con Gabriel, en otros momentos durante todos estos 18 años que hemos estado en diferentes programas juntos, con Chávez y con Maduro, nosotros hemos hecho señalamientos, denuncias con respecto a violaciones a derechos de los trabajadores y eso lo seguimos haciendo. Hemos reivindicado y estamos levantando que mantenemos junto con una parte importante del pueblo la bandera de la esperanza de que pueda solventarse la situación, podamos mejorar, pueda profundizarse este proceso, porque tenemos la más absoluta convicción que en la derecha no está la solución de los problemas. Sí, pero eso lo hacemos conjuntamente, siendo un partido autónomo, revolucionario por supuesto, haciendo señalamientos, críticas y propuestas con respecto a lo que hay que mejorar. Señora Aquino, el tiempo es muy corto y lamentablemente leo para usted un último comentario. Antonio González le dice lo siguiente: el metro de Caracas cerrado y la Guardia Nacional Bolivariana trancando calles y avenidas no son guarimbas. Alguien pudiera darle esa connotación, pero entiendo, según lo que expresa, esas instancias es para no facilitar la movilización de los sectores que han estado impulsando las acciones de violencia. Eso, hay que decirlo también, afecta a gran parte de la población, los que, no hablando en tercera persona, sino en primera persona, los que utilizamos metro, se nos dificulta bastante esa situación. Entonces, afecta también una acción que se hace para intentar combatir acciones violentas, también nos afectan a muchos de nosotros. En todo caso, tenemos que pulsar la mayor cantidad posible de sectores de la población, pulsar porque se normalice esta situación en la cual estamos, que en nuestro criterio tiene su origen en las acciones guarimberas. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señora Aquino, y sí me gustaría, consultar su opinión política porque han venido haciendo críticas no solo al gran polo patriótico que no se reúne desde octubre del año pasado, usted mismo lo ha señalado, actuaciones propias del gobierno en materia económica, en materia sindical. ¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela sigue formando parte del gran polo patriótico? ¿Por qué siguen apoyando el gobierno del presidente Nicolás Maduro con todas estas críticas que hacen? Nosotros, desde que acordamos el apoyo al presidente Chávez, y fuimos el primer partido a finales de los 90 que acordamos ese apoyo, no era porque Chávez tuviera un discurso que en ese momento no lo tenía ni socialista ni antiimperialista, esos términos los fue asumiendo posteriormente, es porque visualizábamos la posibilidad de un proceso de acumulación de fuerzas, de politización y de ideologización de nuestro pueblo. Ese proceso se fue dando y se ha ido dando a lo largo de estos años y nosotros consideramos que esa parte importante del pueblo que sigue esperanzada, honestamente, no es la que se ha enriquecido, no se ha corrompido, no es la que está buscando prebendas, sino que realmente piensa en la mejoría de la situación de nuestro pueblo. Con esa parte de la población nosotros seguimos trabajando y esperanzados, no por salvar a un gobierno. Nuestra lealtad ni era con Chávez ni es con Maduro, nuestra lealtad no es con un gobierno, nuestra lealtad es con ese pueblo, con esa clase, con esa mayoría, que incluso muchos de esos sectores están en la oposición. Entonces nosotros no estamos con los chavistas, estamos con el pueblo que tiene necesidad, y para ellos y a ellos les lanzamos ese planteamiento. No es con la derecha y no es para salvar el gobierno, ese no es el tema. El tema es
identificar cuáles son nuestras necesidades, organizarnos y luchar por ellas y poder ir avanzando hacia la superación de este modelo capitalista, dependiente e improductivo que todavía tenemos en Venezuela. Eso es posible. Esa esperanza tenemos que seguirla manteniendo. Muchísimas gracias, señor Aquino, por Un haber gusto. tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Carlos Aquino, del Buró Político Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros vamos a hacer un alto a nuestro segmento de entrevistas, pero nuestro compañero Luis Carlos Parada está listo desde la autopista